¿Cómo estamos? Pues como les había yo comentado ayer cuando hicimos el video de los tamales, del origen de la Candelaria, ya les había yo comentado que esta tradición, esta fecha, es una fecha muy fuerte, muy importante, porque ya les había comentado que viene de Persia y pues estamos viendo el Día de la Candelaria. Esta fecha, ¿qué es lo que va a ir forjando? Va a ir forjando cósmicamente. Recuerden que cuando yo les hablo de las cartas, del tarot, de la magia, de toda esa secuencia de cuestiones con relación a las creencias de las personas, a la fe de las personas, todo esto va a ir marcándose este imaginario que se tiene, porque pues son fechas importantes. Hace más de 3000 años surgió en Persia una fe que se estaba aplicando en la lucha del bien y del mal. Ahí es donde va a surgir qué es bueno y qué es malo, porque la gente da por hecho de que todo es bueno y todo es malo y que siempre existió. No, este es un concepto hecho por el ser humano, y eso lo hicieron, como les comento, hace más de 3000 años en Persia, el bien y el mal, y lo va a trabajar un profeta que se llamaba Zaratustra. Este Zaratustra va a hacer esa revelación, va a empezar a llevar a cabo hay un templo de fuego en la capital de Ateshanhan. Está cerca de Azerbaiyán. Todo esto, acuérdense que es por donde está el Irán, donde está todo el Medio Oriente. De ahí sale. Se acordarán que cuando yo les comenté lo de la historia de Inglaterra, porque todo se relaciona, todo es un rompecabezas. Ahí les comentaba yo que los persas llevan todo lo del estaño, lo del cobre, en la edad del bronce, porque con eso se hace la aleación. Posteriormente, ellos van a atravesar todo el Líbano y todo eso y van a llegar a Inglaterra. Pues así es esto, todo lo que está en el Medio Oriente va a tener que ir viendo con ese fuego eterno que nos habla de cómo Zaratustra va a ir marcando esta tradición del fuego. Ya les había yo comentado que en el templo de Atesaján, está cerca de Bakú, en la capital de Azerbaiyán, se alzan los restos de un templo donde estuvo Zoroastro y se hizo el zoroastrismo, el zoroastrismo, construido por los mercaderes, los indios, que entre el siglo XVII y XVIII son los que van a marcar el fuego que arde en sus altares cerca y está alimentado por gas. Aquí vamos a irnos enterando de cosas espectaculares, porque de ahí va a salir hasta el fuego de las Olimpiadas, para que vean qué tan importante es esta fecha. Esta fecha se menciona que cerca de esos lugares había una tumba de Nazca Rostam. Él era un dios Ahura Mazda, que va a representar los dinteles que protegen esta tumba de estos reyes. El rey Arquímedes y Sasánidas están clavados en todo el relieve de la tumba. Ahí se van a ver esas imágenes porque eran los dioses de ese tiempo. Hay vestigios que han llegado inclusive hasta los museos británicos de Londres, donde se menciona de que hay un plato que se llama Sasánidas del siglo V, donde ahí se va a hablar, donde está Zaratustra montado en un como, no es toro en realidad, es como un ciervo, y van galopando. Ese plato es muy antiguo, porque ya les digo que viene desde el siglo XV,
En este siglo XV los árabes que habían conquistado el imperio sasánida empezaron a perseguir a los que profesaban la religión del Zoroastro o zoroastrismo. Este se va a extender en toda esa zona tan lejana hasta llegar hasta China, para que se den cuenta de que tan lejos llegó todo esto. El Zoroastro y el fuego es un manuscrito alquímico de 1738. Ahí se va a aparecer las representaciones de Zaratustra, con una salamandra gigante, un animal que es relacionado con el fuego. Cuando hablamos de los troles, cuando hablamos de las salamandras, cuando hablamos de los elementales, ahí vamos a hablar de las salamandras. Si se dieron cuenta, cuando empezamos a hablar de los animales del bosque y todo eso, pues el que representa el elemento fuego, que es la salamandra, pues ella va a estar relacionado con Zaratustra porque es el fuego eterno. Este animal que se relaciona, como les digo, con el fuego, en realidad el fuego en la práctica religiosa de Zoroastrismo es un símbolo de luz que va a ir representando todos los principios esenciales de su religión. La luz, que como disipa las tinieblas, también va a disipar la ignorancia cuando ya se plasma en otros ámbitos, por ejemplo en la literatura. Este fuego, principio de todo, se comenta. En el zoroastrismo, el ritual ocupa un lugar central y el culto, así como la mediación entre el fuego, símbolo de la espiritualidad y de la pureza. Con el fuego se purifica todo. Cuando hay alguna epidemia, cuando hay catástrofes, cuando hay que está todo contaminado, pum, le prenden fuego y se purifica, porque esa es la acción que va a hacer esta energía. Bueno, pues entonces la imagen que nosotros, cuando haga de cuenta que vemos una fogata, esa fogata estaba en ese templo y siempre estaba prendida porque era por gas, por esos acueductos que entraban naturales de petróleo, porque antes no sabían que era petróleo, solamente decían, oye, ahí hay un fuego que nunca se apaga. Pues no se apagaba porque por debajo pasaban esos acueductos naturales de petróleo, como hay en el Medio Oriente, que ya saben que son ricos de petróleo ellos. Pues ya desde esas épocas se utilizaba, y esto lo van a ocupar en el templo del fuego y se va a prender el fuego que nunca se apaga. Bueno, pues todas estas situaciones que se ven en ese templo, este ritual ocupa un lugar central en el culto, así como la mediación ante el fuego, que es símbolo, que ya les dije, de la espiritualidad y la pureza, que se va a hablar en este templo, en el templo de Atezagán, en Azerbaiyán, que es donde está ubicado ese templo. Era un templo grandísimo, con columnas muy grandes, donde siempre se estaba haciendo como fogatas, y salía arriba del templo, se veía cómo salían las fogatas, como que fuera una refinería ahora. Así cuando pasamos por una refinería, por ejemplo la de Salamanca, que venimos kilómetros y ya desde lo lejos vemos esa humarada que hay ahí, esa llama que nos llama tanto la atención a las personas que nunca habíamos estado en contacto con una refinería. Pues más o menos así eran estos templos, que era el fuego de Atezagán. Hay una foto o un grabado en París, en 1860 hicieron ese grabado en Le Tour du Monde. Ahí se habla de ese templo, y está pues muy relacionado, porque todo esto se va a venir arrastrando todas esas culturas, todas esas ideas, todas esas tradiciones que vienen desde el Medio Oriente y que llegan hasta arriba. Ya lo habíamos visto en Inglaterra, pues porque el culto del fuego va a ser un tema central que asume este templo zoroastrista, que ha llevado a que popularmente se defina a los seguidores de esta religión como los adoradores del fuego. De hecho, uno de los problemas más serios que ha tenido la comunidad zoroastrista en la zona de la mayoría en la área islámica es que ha sido acusada de ser idólatra de ese motivo. En realidad,
El fuego en la práctica religiosa del zoroastrismo es solo un símbolo. No le busquemos más, nada que demonios ni nada. Ahí todavía no estaba eso. El concepto de demonio es muy reciente. Aquí estamos hablando de cosas elementales, el fuego, la luz. Y pues todo esto en realidad, esta práctica que va a representar los principios esenciales de su religión, la luz, la que va a dispersar las tinieblas, pero también la ignorancia del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en un lugar oscuro, pues vamos ignorantes qué hay, y la luz nos va a dar ese conocimiento de saber qué hay en nuestro entorno. Pues todo esto, así como ya les dije que representa simbólicamente también la justicia y el orden ritual, el fuego cósmico de la creación y el fuego destructor que pondrá fin a todo lo creado para restaurar un orden perfecto. Así pues, situándose adelante de las llamas, podríamos recitar una plegaria representado de modo de contemplación, pedir cuando estamos viendo una fogata, nos hipnotiza ese resplandor, y pues las personas creyentes, las personas que creemos en todos los elementos como una cosa natural, armonioso del cosmos, por supuesto que teníamos que hacer una oración y un deseo. Todo eso está muy relacionado con la naturaleza y nosotros somos parte de esa naturaleza. Pues representando de este modo de contemplar la naturaleza y de lo creado por la divinidad, hoy día existen 3 grados de fuego que dan lugar a 3 tipos distintos de templos. De la mayoría va a ser el mayor a menor en cuestión de importancia. El templo con el fuego mayor da el nivel que debe ser atendido por un sacerdote drastur como sumo sacerdote zoroastrista, mientras que el menor, de menor nivel, va a estar consagrado y puede ser preservado por un laico, ¿sí? ¿Qué es un laico? Un laico es el que no tiene religión, ¿sí? Él es el que puede ir representando todo eso y puede penetrar ahí. Hay unas diosas, hay unos vasos en la cultura de los sasánidas. Hay un vaso que se llama Anaíta. Aura Mazda destinó a esta diosa que personificara al planeta Venus. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Venus cuando nace? ¿Cómo va a ser guiada por una concha para llegar al templo del Olimpo? Pues aquí en esta religión también tienen su equivalente a Venus, y va a ser esta diosa que se llama Anaíta. Este personaje que va a representar el planeta Venus va a velar por la creación. Para que Zaratustra aparezca de este modo son necesarios 3 elementos. Primero, el cuerpo material. Segundo, el alma preexistente o Fravatsky, que también se le llama originalmente a la creación del tiempo infinito, cuando estamos hablando de eso. Y por eso el último elemento llamado Shabrignac, que conecta entre sí a todos, va siendo el Salvador. Esta torre que hay en esos templos donde se hacía todo ese fuego eterno, había una torre que se llamaba el Silencio del Yazad. Esta era una ciudad situada afuera de la ciudad de iraní de Yazda, y se alcanza esas torres de silencio en un lugar donde los zoroastristas depositaban los cadáveres de sus fieles para que fueran devorados por las aves, y así podían liberar su alma. Allí no había de que los enterraban ni nada. Ahí iban, depositaban en las torres del silencio todos los cadáveres, y llegaban las aves de rapiña y se los comían. Y era como elevar el espíritu. Hay templos que se llaman Chancham, situados en una cueva en iraní. Este lugar reunían a todos los zoroastristas
de todo el mundo durante una semana en el mes de junio. Los fieles rezaban de acuerdo con una princesa persa del siglo VII que huyó de una invasión árabe. Todos estos acontecimientos que yo les digo van a ir sirviendo para que ustedes vayan entendiendo por qué es ese fuego eterno, de dónde salió el Día de la Candelaria. Pues de todo esto, de esta cultura, de este altar de fuego, porque ellos acuñaron inclusive hasta sus monedas, ¿eh? El rey Parto Basbarks del siglo II antes de Cristo hacía ceremonias madeístas en cuestión que había largos periodos en la historia que hoy, en la actualidad, es el centro de la vida ritual, donde se van a hacer las plegarias, ya sea en el templo o en la casa o al aire libre se puede hacer, aunque hay ceremonias que se reúnen en comunidades y en las que se recitan pasajes de Avesta y en particular de los Gastas, que es una de las más importantes imposiciones del Kurti. Un cordón blanco va a simbolizar a la mayoría de edad en el ritual. Cuando están todos rezando, el que va a ser el sacerdote va a poseer un listón blanco. Eso le va a indicar que él es el sacerdote mayor y que él es el que va a poder llevar toda esa ceremonia para poder pues ir guiando a todos los que están en eso. Todas estas simbologías van a servir para toda persona que sea adicto a su vinculación con fe, porque todo va a estar basado en fe, tanto rituales funerarios como bebidas sagradas, como todas estas cosas que se hicieron. Se supuso que Zaratustra había vivido en un espacio geográfico que hoy en día reparte entre Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Según todo eso, es en esa área donde se va a comprender que vivió este profeta. Pues miren, a grandes rasgos, yo les quise dar una introducción de que se dieran cuenta ustedes cómo nace este rito de la Candelaria. Ya al paso de los tiempos lo retomaron los judíos, hicieron todo el rito mariano de la presentación al templo y pues queda que hoy llevamos a los niños dioses a los templos. ¿Para qué? Para que los bendijeran, para hacer esa presentación de la Virgen ante eso. Pues eso ha sido todo por hoy, espero les sirva. Esto es cultura general. A veces decimos, ¿por qué nos desviamos un poco?